Bien, estimados, buenas noches. Hoy vamos a finalizar ya lo que es la unidad 1 y, como les decía, preparé un par de ejercicios del ciclo dual, ¿verdad? Que el ciclo dual básicamente es un ciclo donde la adición de calor se da tanto a volumen constante como a presión constante. Bien, no sé si logran escucharme y la presentación se logra mostrar en la pantalla. Sí, ingeniero, lo escuchamos el día de la presentación. Ok, muchas gracias. Entonces, bueno, al final de la clase, hoy vamos a definir el día del examen. Por ahí les había dicho que el lunes, ¿verdad? Pero me dice uno de sus compañeros que tiene examen de 6 a 8. Entonces, por ahí lo programamos, ya sea para el martes, a la hora de clase, o bien para el miércoles. Entonces, lo vamos a fijar al final de la clase. A mí me gustaría que fuese el miércoles, así logramos avanzar en la parte teórica de los ciclos de potencia de vapor, ¿verdad? Entonces, por ahí hablamos al final. Bien, entonces hoy vamos a hacer un par de ejercicios. Va a ser algo, bueno, creo que algo corto. Siempre les digo que es algo corto y terminamos viendo más, ¿verdad? Entonces vamos a ver hoy lo que son ciclos duales, ¿verdad? Entonces, un ciclo dual es un modelo más realista que el ciclo diésel para representar los motores modernos de alta velocidad encendidos por compresión, ¿verdad? Entonces, si representamos en un diagrama PV lo que es el ciclo dual, ¿verdad? Tendríamos un primer proceso, al igual que el ciclo Otto y diésel, tenemos una compresión isoentrópica, ¿verdad? De 1 a 2, ¿verdad? Luego tenemos una primera adición de calor, que sería la adición de calor a volumen constante, ¿verdad? Luego tenemos una pequeña expansión siempre, ¿verdad? Durante la adición de calor, que sería del estado X al estado 3. Entonces, comenzamos por una compresión de 1 a 2, ¿verdad? Luego adicionamos calor de 2 a X a volumen constante y de X a 3 seguimos adicionando calor, pero en este caso a presión constante. Entonces, casi es una combinación y es lo más realista, ¿verdad? Sabemos que durante la explosión, ¿verdad? Que básicamente es ahí donde tenemos la adición de calor en un motor de combustión, ¿verdad? Cierto calor es adicionado mientras el volumen del cilindro se mantiene constante. Sin embargo, cuando ligeramente se expande, siempre se sigue adicionando calor, ¿verdad? Luego tenemos la liberación de los gases de escape, ¿verdad? Que sería la expansión pues la expansión isoentrópica de 3 a 4 y por último rechazamos el calor, ¿verdad? Que sería de 4 a 1. Entonces, si hacemos un balance de energía para identificar el calor de entrada, tendríamos que el calor de entrada se da del estado 2 al estado X, en este caso a volumen constante, y luego de X a 3, que sería la adición de calor, pero a presión constante. Identificando los procesos, ¿verdad? De adición de calor, tendríamos que la adición de calor a volumen constante, básicamente, como es volumen constante, está relacionado con la energía interna. Haciendo un balance de energía, tendríamos que esa adición de calor básicamente es el cambio de energías internas, que sería U sub X menos U sub 2. Luego, la adición de calor a presión constante sería H3 menos HX. Bien, este caso, recuerden, esta forma es considerando calores específicos variables o que los calores específicos varían con la temperatura, ¿verdad? Que recordemos que es el análisis exacto. Si queremos hacer un análisis aproximado, consideramos que estos calores se mantienen constantes y esta ecuación, ¿verdad? Se vuelve esta otra, que sería, en lugar de utilizar los cambios de energía interna, ¿verdad? Sería utilizar el calor específico a volumen constante por el cambio de temperatura durante ese proceso,
Y luego el cambio de entalpía sería que está asociado, recuerden que la entalpía está asociada al calor específico a presión constante, por lo tanto sería el Cp por el delta T, que sería T3 menos Tx. Bien, y en el caso del rechazo de calor, que siempre se da del estado 4 al estado 1, ¿verdad? Que es a volumen constante, sería U4 menos U1, no, U sub 1, que equivale al calor específico a volumen constante por el cambio de temperaturas, que sería T4 menos T1, ¿verdad? Estos serían los balances de energía para identificar tanto el calor de entrada como el calor de salida y por ende podemos determinar la eficiencia térmica del ciclo. A partir de estos calores podemos obtener el trabajo neto. Bien, ya vamos a hacer un ejercicio más adelante identificando cuánto trabajo se genera durante cada proceso, ¿verdad? Directamente el trabajo, no a partir de los calores, que puede ser también, ¿verdad? Uno de los incisos de un ejercicio. Bien, vamos a comenzar por ¿verdad? El primer ejercicio, donde nos dicen que tenemos un ciclo dual de aire estándar que tiene una relación de compresión, ¿verdad? Recordemos, la relación de compresión sería el volumen máximo menos el volumen mínimo, por lo tanto sería B1 entre B2. Y una relación de cierre de admisión de 1.2. ¿Dónde se da el cierre de admisión? Se da cuando en el proceso a volumen constante. Por lo tanto, sería el volumen 3 entre el B sub X, ¿verdad? La relación de presiones durante, ¿verdad? El proceso de adición de calor a volumen constante es igual a 1.5. Por lo tanto, nos están dando la relación de presiones, que sería Px sobre P2, ¿verdad? Sería igual a 1.5. Nos piden que determinemos la eficiencia térmica, la cantidad de calor agregada, la presión y las temperaturas máximas del gas cuando se opera este ciclo a 80 kilopascales y 20 Celsius, perdón, al principio de la compresión. O sea, nos están definiendo las propiedades del estado 1, 80 kilopascales y 20 Celsius. Nos dicen que analicemos, ¿verdad? O que consideremos o utilicemos calores específicos constantes a temperatura ambiente, ¿verdad? Básicamente nos están pidiendo que hagamos el análisis aproximado al hacer consideraciones de calores específicos constantes. Bien. Entonces nos están dando la relación de compresión, que es 14. La relación de compresión, que es 14. Luego nos dan la relación de cierre de admisión, que es 1.2. Nos dan la relación de presiones, que es 1.5. Y nos dan las condiciones del aire a la entrada, o sea, en el estado 1, que sería 80 kilopascales y 20 Celsius. Bien, los calores específicos los vamos a obtener de la tabla A2, ¿verdad? Considerando 300 Kelvin como la temperatura ambiente. En la mayoría de los casos se considera temperatura ambiente los 300 Kelvin, por ahí utilizan 297, bueno, pero vamos a utilizar 300 Kelvin. En el examen yo les indicaría exactamente qué van a utilizar, pero por lo general utilizamos esta. Donde tenemos la constante del gas, ¿verdad? 0.2870 para el aire. El Cp del aire es 1.005 kJ sobre kilogramo Kelvin. El C sub B es 0.718 kJ sobre kilogramo Kelvin. Y el valor de K, ¿verdad? Que es el que vamos a utilizar, es igual a 1.4. Las consideraciones, ¿verdad? Suposiciones de aire estándar, los cambios de energía cinética y potencial son negligibles. Vamos a tratar el aire como un gas ideal y los calores específicos constantes. Hablando de las relaciones, ¿verdad? Vamos a definir vamos a comenzar definiendo, ¿verdad? Que, bueno, la relación de compresión es el volumen
máximo entre el volumen mínimo. Por lo tanto, corresponde a B sub 1 entre B sub 2 y este nos dicen que es igual a 14. Luego nos dan la relación de cierre de admisión, ¿verdad? Que es cuando se da la adición de calor a presión constante, por lo tanto será B sub 3 sobre B sub X. Recordemos que, que el volumen del estado X, viendo el diagrama presión-volumen, podemos observar que el volumen del estado X es igual al volumen del estado 2, ¿verdad? Ya que en este caso tenemos una adición de calor a volumen constante. Por lo tanto, esa relación de cierre de admisión nos dicen que es igual a 1.2, que sería igual a B3 entre B2 o B3 sobre Bx. Bien, en el caso de la relación de presiones, ¿verdad? Que se da en la adición de calor, ¿verdad? A volumen constante. Tenemos que sería la presión del estado X entre la presión del estado 2. En el caso de la presión del estado X es igual a la presión del estado 3, ¿verdad? Si observamos aquí de X, del estado X al estado 3 tenemos una adición de calor a presión constante, por lo tanto P sub X es igual a P sub 3. Por lo tanto, la relación de presión es igual a P3 entre P2, que corresponde a 1.5. Bien, entonces la eficiencia térmica, ¿verdad? La podemos determinar a partir del trabajo neto entre el calor de entrada o bien directamente sería igual al calor de entrada menos el calor de salida entre el calor de entrada, ¿verdad? Donde tenemos que el calor de entrada sería el calor adicionado primero a volumen constante más el calor adicionado a presión constante. Donde ya habíamos definido anteriormente el calor de entrada que se definía de esta forma. Vamos a utilizar esta porque estamos hablando de calores específicos constantes y esta forma para calores específicos variables. Bien, en el caso del calor de salida también ya habíamos definido y vamos a utilizar esta forma, ¿verdad? Para calores específicos constantes. La presión máxima que nos piden sería la presión del estado 3, ¿verdad? Aquí, que sería igual a la presión del estado X. Y la temperatura máxima también es la temperatura del estado 3. Por lo tanto, nos toca determinar las temperaturas, ¿verdad? Para luego calcular los calores de entrada y calculando temperatura y presiones de cada estado ya podemos obtener directamente la presión máxima y la temperatura máxima. Por lo tanto, vamos a proceder a determinar, ¿verdad?, las temperaturas. Entonces, como ya conocemos la presión y temperatura del estado 1, vamos a comenzar analizando este estado, el proceso del estado 1 al estado 2, ¿verdad? Entonces, como tenemos un proceso isentrópico de 1 a 2, ¿verdad? Con calores específicos constantes de un gas ideal, utilizamos esta relación. Conocemos la temperatura del estado 1, conocemos el valor de K, ¿verdad? Lo obtenemos de tablas, y B1 sobre B2 sería la relación de compresión, que sería igual a 14. Por lo tanto, despejando para la temperatura del estado 2, nos quedaría esta forma. Podemos sustituir, ya que conocemos T1, conocemos R y K, vamos a sustituir y tenemos que la temperatura del estado 2 es igual a 842 Kelvin. Lo mismo que hemos venido haciendo para otros ciclos, ¿verdad? Algo repetitivo. Bien,
Entonces, el volumen específico, vamos a determinar el volumen específico del estado, de este mismo estado 1 y lo vamos a determinar, perdón, a partir de la relación de compresión, ¿verdad? Entonces, B2 nos quedaría igual, que es igual a B1 sobre R, y B1 lo vamos a obtener de la ecuación de estado de gas ideal. Recordemos que estamos tratando el aire como un gas ideal, por lo tanto podemos determinar ese volumen a partir de esta ecuación. Conocemos la presión, temperatura y la constante del gas la obtenemos de tabla, por lo tanto despejamos para el volumen específico y sustituimos. Tenemos que el volumen del estado 1 es igual a 1.0511 metros cúbicos sobre kilogramos. Entonces sustituimos para determinar B sub 2 y tenemos que ese volumen es igual a 0.07508 metros cúbicos sobre kilogramos. Bien, ya conocemos, volumen y temperatura de este estado 1, ¿verdad? Nos corresponde. Ahora vamos a determinar la presión de ese estado. ¿Cómo lo vamos a determinar? Bueno, lo vamos a determinar a partir de la ecuación de estado. Como conocemos el volumen y temperatura, ¿verdad? Que recién determinamos, y también la constante del gas, vamos a despejar para la presión. Sustituyendo, tenemos que la presión del estado 2 es igual, despejando, la presión del estado 2 es igual a la constante del gas por la temperatura del estado 2 entre el volumen específico. Sustituimos y obtenemos que la presión de ese estado 2 es igual a 3218.62 kilopascales. Entonces, conociendo ya la presión del estado 2, que serían 3218.62 kilopascales, ¿verdad? Podemos determinar la presión del estado X a partir de la relación de presiones, ¿verdad? Y vamos a analizar ahora lo que es el proceso, ¿verdad? Del estado 2 al estado X, que es una adición de calor a volumen constante. Entonces, seguimos considerando el aire como un gas ideal y mantenemos, y la masa se mantiene constante de un estado a otro. Para estos dos casos, ¿verdad? Tanto para el proceso de 2 a X como de X a 3, no es ningún proceso isoentrópico, ni de 4 a 1. Entonces, en esos casos, nos vamos a ayudar de las relaciones tanto de cierre de admisión como la relación de presiones, ¿verdad? Para hacer los cálculos de temperatura, porque en estos casos no tenemos ninguno de los procesos isoentrópicos, entonces nos ayudamos de la ecuación de estado y también de las relaciones que nos ofrece el enunciado. Por ahí puede ser que les den el calor adicionado en los diferentes procesos, ¿verdad? A presión constante y a volumen constante para determinar los estados. Bien, en este caso, nosotros nos vamos a ayudar de la ecuación de estado, primero. Considerando que la masa se mantiene constante, podemos utilizar esta relación, donde la presión por el volumen entre la temperatura del estado 2 es igual a la presión por el volumen entre la temperatura del estado X. A ver, conocemos nosotros, bueno, sabemos que de 2 a X tenemos un proceso a volumen constante, podemos cancelar los volúmenes porque son iguales. Por lo tanto, la ecuación se reduce a que la presión entre la temperatura del estado 2 es igual a la presión sobre la temperatura del estado X. Bien, si despejamos para la temperatura del estado X, nos quedaría que es igual a T2 por Px entre P2. Si observamos, P sub X sobre P2 sería igual a tener a la relación de presiones, que es igual a 1.5. Por lo tanto, la ecuación para la temperatura nos queda igual a la relación de presiones por la temperatura del estado 2. Sustituyendo la relación de presiones, que es 1.5, y la temperatura del estado 2,
que eso serían 842 Kelvin, tenemos que T sub X es igual a 1263, ¿verdad? Esta sería la temperatura de nuestro estado X. Ya tenemos temperatura, ¿sí? Entonces, ahora vamos a determinar P sub X a partir de la relación de presiones. La relación de presiones es P sub X sobre P2. Despejamos, sustituimos y tenemos que la presión del estado X es igual a 4.827.93 kilopascales. Como la presión de X a 3 es la misma, ya tenemos la presión máxima del ciclo, que serían 4.827.93 kilopascales. Bien, ahora vamos a analizar el proceso del estado de X al estado 3, donde tenemos una adición de calor a presión constante. Siempre considerando el aire como un gas ideal y que la masa, se mantiene constante, nos ayudamos de esta relación. Entonces, este proceso de X a 3 es a presión constante, por lo tanto, las presiones se cancelan y despejamos para la temperatura del estado 3, que sería igual a Tx, ¿verdad? Por B3 sobre Bx. A ver, B3 sobre Bx sería la relación de cierre de admisión, ¿verdad? Por lo tanto, T sub 3 nos queda que es igual a Tx por R sub C. Sustituimos y tenemos que la temperatura del estado 3 es igual a 1515.6 Kelvin. Bien, ya conocemos presión y temperatura del estado 3, también del estado X, del estado 2 y del estado 1. Ahora corresponde analizar el proceso de expansión isoentrópica de 3 a 4 para determinar, ¿verdad?, las propiedades del estado 4. Entonces tenemos una expansión isoentrópica de un gas ideal y hacemos consideraciones de calores específicos constantes, nos ayudamos de esta ecuación, bueno, o de esta relación. Recordemos que esta es una relación isoentrópica. Bueno, bien, nosotros necesitamos la temperatura del estado 4, por lo tanto, a ver, bien, vamos a comenzar aquí. Vamos a despejar para la temperatura del estado 4 de esta relación. Entonces, si observamos, el volumen del estado 1 es igual al volumen del estado 4. Entonces, podemos sustituir y decir que la temperatura del estado 4 es igual a T sub 3 por B sub 3 entre B sub 1 elevado a la K menos 1. Recordemos que la relación de compresión es igual a B1 sobre B2. Y esto es igual a 14. Por lo tanto, también tenemos que la relación de cierre de admisión es igual a B3 sobre Bx. Entonces vamos a despejar para B sub 1 de esta ecuación y también vamos a despejar para B sub 3 de esta otra ecuación. Despejando y sustituyendo en esta ecuación que tenemos aquí, ¿verdad?, nos queda esta otra forma. Nos dice que T sub 4 es igual a T sub 3 por la relación de cierre de admisión por el volumen del estado 2 entre la relación de compresión por el volumen del estado 2. Cancelamos los volúmenes, ¿verdad? Y nos queda esta ecuación final, donde T sub 4 es igual a T3 por la relación de cierre de admisión entre la relación de compresión, elevado a la K menos 1. Conocemos R sub C y también R. Solo sustituimos en la ecuación y tenemos la temperatura del estado 4, que sería igual a 567.29 Kelvin. Bien, por ahí pueden cambiar la forma de ustedes de calcular T sub 4 siempre a partir de esta ecuación, ¿verdad? Pero ustedes pueden jugar con las ecuaciones para encontrar esa temperatura de otra forma. A mí se me hizo más fácil de esta forma, pero ustedes pueden encontrar que el libro cambia la forma de calcular esa temperatura, siempre a partir de esta ecuación, pero haciendo
bien otras modificaciones y siempre utilizando los valores de R y R sub C. Ok, entonces ya conocemos todas las temperaturas del ciclo, T sub 1, T sub 2, T sub X, T sub 3 y T sub 4. Por lo tanto, podemos determinar, ¿verdad? Podemos determinar los incisos que nos piden. Entonces, lo más fácil es primero determinar la presión y las temperaturas máximas, que dijimos que eran la temperatura y la presión, ¿verdad? Al final de la adición de calor. Por lo tanto, son la presión y temperatura del estado 3, que corresponden a 1515.6 Kelvin, y la presión máxima, que es P3, P sub 3, que es igual a P sub X, que serían 4.827.93 kilopascales. Bien, ahora sí vamos a determinar el calor aportado al ciclo. En este caso dijimos que se determina de esta forma, que sería el calor específico a volumen constante por Tx menos T sub 2, que es la adición de calor en este proceso, y le sumamos el calor específico a presión constante por T sub 3 menos T sub X, que sería la adición de calor en este proceso. Bien, ya conocemos las temperaturas, los calores específicos, los obtenemos de la tabla A2, ¿verdad? Sustituimos y tenemos que el calor de entrada sería igual a 556.14 kilojoules sobre kilogramo. Bien, ese sería el calor aportado al ciclo. Ahora, la eficiencia térmica, que la vamos a estimar o calcular de esta forma, que sería el calor de entrada menos el calor de salida entre el calor de entrada, ¿verdad? Nos resta determinar el calor de salida. Por lo tanto, el calor de salida dijimos que era igual al calor específico a volumen constante por el cambio de temperatura durante el rechazo de calor, que sería T4 menos T1. Sustituimos, ¿verdad? Y tenemos que el calor rechazado es igual a 196.94 kilojoules sobre kilogramos. Sustituyendo, tenemos que la eficiencia térmica para este ciclo dual es igual a 64.68%. Esta sería la eficiencia. Bien, a este ejercicio también se le puede adicionar el cálculo de la presión media efectiva, ¿verdad? Que sería igual al volumen máximo, que es, bueno, el trabajo neto entre el volumen máximo, que sería V sub 1, menos el volumen mínimo, que sería V sub 2. Entonces también podemos determinar la presión media efectiva, aunque no nos la pidan. Bien, vamos a pasar a un segundo ejercicio. No sé si alguien tiene alguna consulta sobre el primer ejercicio. Este tema va en el examen, ingeniero. Sí, este tema va en el examen. Bien, permítanme. ¿Qué hubo, Ramón? No. Sí, no se preocupe, diga. Ah, sí, espérenme, voy a ver. Sigue su perro, un saco azul con rojo. Ah, ahí busquen solo la paletita para sacar comida, ahí la tienen ellos también. La que es medidora. Barata, no sé si 100 pesos o 50, no recuerdo muy bien, pero no es cara. Dale. Bien, entonces vamos a comenzar este segundo ejercicio. Y nos dicen siempre que un ciclo dual ideal tiene una relación de compresión de 15 y una relación de cierre de admisión de 1.4. La relación de presiones durante el proceso de adición de calor a volumen constante es igual a 1.1. Y nos dicen que el estado del aire al inicio de la compresión es igual a 14.2 PSI y la temperatura es igual a 75 Fahrenheit.
nos piden que determinemos el trabajo neto específico del ciclo, o sea, en kilojoules sobre kilogramo, la adición específica de calor, también kilojoules sobre kilogramo, y la eficiencia térmica. Nos dicen que utilicemos calores específicos constantes a temperatura ambiente. Bien, siempre seguimos utilizando el mismo diagrama presión-volumen, ¿verdad? Ya que tenemos siempre el ciclo dual. Entonces, recordemos de 1 a 2, una compresión isoentrópica, luego una adición de calor a volumen constante de 2 a X, después tenemos otra adición de calor, pero a presión constante de X a 3, y por último, bueno, después tenemos una expansión isoentrópica de 3 a 4, y ahora sí, por último, el rechazo de calor, ¿verdad? De 4 a 1, que sería un rechazo de calor a volumen constante. Bien, los datos que nos dan la relación de compresión, que sería de 15, la relación de cierre de admisión, que es 1.4, la relación de presiones, que es igual a 1.1, la presión y la temperatura al inicio de la compresión, que serían 14.2 PSI y 75 Fahrenheit. Esos 75 Fahrenheit los vamos a convertir a Rankine, que sería sumándole 460, y tenemos 535 Rankine. Bien, la relación de compresión es igual a B1 sobre B2, que serían 15. La relación de cierre de admisión, que es igual a B3 sobre Bx, que corresponde también a B3 sobre B2, que sería igual a 1.4. Y por último, la relación de presiones, que sería Px sobre P2, que esto es igual a P3 sobre P2, que corresponde a 1.1. Las mismas consideraciones, suposiciones de aire estándar, no hay cambios de energía cinética ni potencial, tratamos el aire como un gas ideal y los calores específicos se mantienen constantes porque así nos dice que resolvamos el ejercicio. Bien, en el caso de cómo vamos a utilizar calores específicos constantes, necesitamos C sub B, C sub P, ¿verdad? La constante del gas y también el valor de K. Entonces vamos a tomar, como estamos trabajando con el sistema inglés, vamos a tomar la tabla A2E, ¿verdad? Y nos corresponde, vamos a trabajar con aire. Para la constante del gas es 0.06855 BTU libra masa Rankine. En el caso del CP sería 0.24 BTU libra masa Rankine también. Y en el caso de C sub B corresponde a 0.171 BTU libra masa Rankine. En el caso de la relación de calores específicos, que sería K, este es igual a 1.4, ¿verdad? El mismo valor que utilizamos en el sistema internacional. El valor de DR, por aquí les mencionaba que era 0.06855, pero nosotros lo necesitamos para determinar ya sea presiones o volúmenes. Por lo tanto, vamos a utilizar esta otra forma, bueno, no otra forma, otro valor que varía por la conversión de unidades, que sería 0.3704 para el aire, PSI a pie cúbico sobre libra masa Rankine, ¿verdad? Que en este caso corresponde a la tabla A1E. Bien. Bueno, nos piden que determinemos el trabajo neto específico, la adición específica de calor y la eficiencia térmica. Entonces el trabajo neto es igual al calor de entrada menos el calor de salida, ¿verdad? Donde el calor de entrada sería el calor adicionado a volumen constante más el calor adicionado a presión constante. Ya habíamos definido anteriormente, ¿verdad? Utilizamos esta forma, ya que los calores específicos son constantes para el calor de entrada y el calor de salida, ¿verdad? Nos quedamos siempre con la misma ecuación, esta de aquí, considerando los calores específicos constantes. Bien, otra forma, ¿verdad? Por ahí les mencionaba, es determinando los trabajos en cada proceso.
Entonces el trabajo neto va a ser igual al trabajo de 1 a 2, que sería este trabajo de compresión. Luego tenemos el trabajo tendríamos el trabajo de 2 a X, pero al tener un proceso de volumen constante, el trabajo de frontera se vuelve 0. Por lo tanto, aquí no tenemos ningún trabajo. Luego tenemos el trabajo de 3 a 4, que es una expansión. Luego el trabajo de X a 3, ¿verdad? Que es un trabajo a presión constante. Y en el caso del rechazo de calor tampoco tenemos trabajo adicionado al ciclo, porque también es un proceso a volumen constante. Entonces, al tener un proceso a volumen constante, el trabajo de frontera se vuelve 0. Bien, entonces, comenzando con el proceso de 3 a 4, haciendo un balance de energía, ¿verdad? Al final tenemos que el trabajo, ¿verdad?, adicionado sería igual a U3 menos U4. Y al considerar calores específicos constantes sería igual al calor específico volumen constante por T3 menos T4. Este sería nuestro trabajo del estado 3 al estado 4. Bien, luego haciendo un balance de energía para el siguiente proceso, que sería de 1 a 2, ¿verdad? Tenemos una compresión. Entonces tendríamos U2 menos U1, que corresponde al calor específico a volumen constante por T2 menos T sub 1. Bien, sí. El estado X al estado 3, ¿verdad? Haciendo un balance de energía, tenemos que sería el calor aportado de X a 3 más el cambio de energía interna de X a 3. Que podemos reescribirlo de esta otra forma, ¿verdad? Donde este calor sería el cambio de entalpías, ¿verdad? Que sería H3 menos HX, ¿verdad? O bien lo podemos escribir como reescribir como C sub P por el cambio de temperaturas en ese proceso. ¿De dónde nacen estas tres ecuaciones para el trabajo? Bueno, haciendo balances de energía para cada proceso. Bien, entonces la eficiencia térmica. Entonces, podemos nosotros determinar el trabajo de esta forma, que se mira más complicado, ¿verdad? O bien determinarlo a partir de esta otra, que básicamente es más sencillo. Por lo tanto, la eficiencia térmica sería igual al trabajo neto entre el calor de entrada. Entonces, podemos determinar el trabajo neto de esta forma o de esta otra. A ver, perdón. Sí, de esta otra, perdón. Esto de aquí, que es restando los calores. Bien. Entonces vamos a comenzar determinando todas las temperaturas. Ese es el primer paso, determinar todas las temperaturas, perdón, para luego determinar los calores a partir de los cambios de temperatura multiplicados por los calores específicos. Entonces siempre comenzamos del estado 1, del proceso del estado 1 al estado 2, porque es el estado donde conocemos todas las propiedades y está bien definido, ¿verdad? Entonces comenzamos analizando ese proceso, que es un proceso siempre isentrópico, las mismas relaciones, ya que tenemos un gas ideal y estamos considerando calores específicos constantes. Despejamos, perdón, conocemos la relación de compresión, que sería B1 sobre B2, que es igual a 15. Por lo tanto, B1 sobre B2 es igual a R en esta ecuación. Despejamos, ¿verdad? Y nos queda esta forma para la temperatura del estado 2. Sustituimos y tenemos que la temperatura del estado 2 es 1580.48 Rankine. Entonces recuerden que así como trabajamos en el sistema internacional con Kelvin, para este caso en el sistema en el sistema internacional trabajamos con Kelvin, en este caso el sistema inglés vamos a trabajar con Rankine. Entonces no se les olvide convertir Fahrenheit a Rankine. Entonces T2 es igual a 1580.48 Rankine.
y el volumen específico que lo vamos a necesitar, ¿verdad?, del estado 2 para determinar la presión, lo obtenemos de la ecuación de estado, perdón, de la relación de compresión, que nos quedaría que B2 es igual a B sub 1 entre R. Por lo tanto, el volumen del estado 1 lo vamos a determinar a partir de la ecuación de estado de gas ideal, ¿verdad? Despejamos, sustituimos, tenemos que el volumen del estado 1 es igual a 13.95 pie cúbico sobre libra masa, y este valor lo utilizamos en esta ecuación para determinar el volumen del estado 2 a partir de la relación de compresión. Tenemos que el volumen del estado 2 es igual a 0.9303 pies cúbicos sobre libra masa. Bien, ya conocemos el volumen y temperatura de este estado 2. Vamos a determinar ahora, vamos a determinar la presión del estado 2. ¿Cómo lo vamos a determinar? A partir de la ecuación de estado de gas ideal, donde P, la presión por el volumen del estado 2, es igual a la constante del gas por la temperatura del estado 2. Despejamos para la presión y sustituimos. Tenemos que la presión del estado 2 es igual a 629.27 libras pulgada cuadrada, que sería PSI. Bien, pasamos a analizar luego el proceso de 2 a X, ¿verdad?, que sería una adición de calor a volumen constante, y siempre con las mismas consideraciones, ¿verdad? Tenemos un gas ideal, ¿verdad?, donde de un estado a otro la masa se mantiene constante. Nos auxiliamos de esta igualdad o esta relación, ¿verdad?, donde la presión por el volumen entre la temperatura del estado 2 es igual a la presión por el volumen del estado X entre la temperatura del estado X. Recordemos que en este proceso el volumen se mantiene constante, por lo tanto cancelamos los volúmenes y tenemos esta relación donde P2 entre T2 es igual a PX sobre TX. De nuevo despejamos para TX y nos queda esta forma donde PX sobre P2 es la relación de presiones, que es igual a 1.1. Por lo tanto sustituimos y tenemos que la temperatura del estado X es igual a 1738.53 Rankine. Esta sería la temperatura del estado X. Vamos a calcular ahora la presión del estado X, ¿verdad?, a partir de la relación de presiones, que sería esta. Despejamos, sustituimos y la presión del estado X es igual a 692.2 PSI. Esta misma presión es la presión del estado 3. Entonces ahora pasamos a analizar el proceso de X a 3, donde tenemos una adición de calor a presión constante. Siempre las mismas consideraciones. Tenemos aire como un gas ideal y la masa se mantiene constante de un estado a otro. Nos auxiliamos de nuevo de esta relación, ¿verdad?, considerando que la presión se mantiene constante durante este proceso, o sea que P sub X es igual a P sub 3, cancelamos las presiones y nos queda esta forma, donde T sub 3 es igual a T sub X por B3 entre BX. Recordemos que B3 sobre BX es igual a la relación de cierre de admisión, por lo tanto T sub 3 nos queda esta forma. Sustituimos la temperatura y la relación de cierre de admisión. Y tenemos que la temperatura del estado 3 es igual a 2433.94 Rankine. Por último, vamos a analizar, luego analizamos el proceso de 3 a 4, ¿verdad?, que es una expansión isoentrópica, y nos volvemos a auxiliar de las relaciones, de la relación isoentrópica para un gas ideal, con la consideración de que los calores específicos se mantienen constantes, que es esta forma. Bien, recordemos que B4 sobre P4 es igual a B sub 1, entonces sustituimos, nos queda que la temperatura del estado 4 es igual a T3
por B sub 3 entre B sub 1 elevado a la K menos 1. Nos volvemos a auxiliar de las relaciones, despejamos para B sub 1 y para B sub 3 y volvemos a obtener aquella misma ecuación que habíamos deducido anteriormente, donde T sub 4 es igual a T3 por la relación de cierre de admisión entre R elevado a la K menos 1. Sustituimos y tenemos que la temperatura del estado 4 es igual a 942.6 Rankine. Esta sería nuestra temperatura. Bien, ahora conocemos todas las temperaturas, podemos determinar el trabajo neto, ya sea a partir de los calores o determinar el trabajo de cada proceso y sumarlo. Entonces vamos a comenzar analizando los calores, ¿verdad? Esta sería la forma para el calor de entrada y esta sería la forma para el calor de salida. Conocemos todas las temperaturas, Tx, T sub 2, T sub 3, conocemos el Cp, también conocemos T sub 1 y C sub B. Por lo tanto, aquí tenemos las temperaturas, por lo que podemos sustituir para el calor de entrada. Tenemos que el calor de entrada o el calor adicionado es igual a 193.95 BTU por libra masa. En el caso del calor de salida, también sustituimos las temperaturas y el C sub B. Tenemos que el calor de salida sería igual a 69.7 BTU libra masa. Ya determinamos el calor adicionado, que era uno de los incisos que nos pedían, que es 193.95 BTU libra masa. Entonces, a partir del calor de entrada y el calor de salida, vamos a determinar el trabajo neto. Sustituimos y al final tenemos que el trabajo neto entregado por este ciclo es igual a 124.22 BTU libra masa. Este sería el trabajo neto aportado. Bien, en el caso de la eficiencia térmica, que es igual al trabajo neto entre el calor de entrada, sustituimos tanto el trabajo como el calor de entrada y la eficiencia térmica para este ciclo dual es igual al 64.06%. Entonces, les decía, la otra forma de determinar el trabajo neto es a partir, determinando los trabajos de cada proceso, ¿verdad? Dijimos que de 1 a 2 tenemos una compresión, por lo tanto, si existe trabajo, hay un diferencial de volumen. Luego de 2 a X no tenemos ningún trabajo porque el proceso es a volumen constante. Del estado X al estado 3 existe un trabajo, ¿verdad? Ya que tenemos una expansión, un cambio de volumen, a presión constante. De 3 a 4 tenemos la expansión, o sea que hay un diferencial de volumen. Y de 4 a 1, debido a que el proceso es a volumen constante, no tenemos ningún trabajo, ¿verdad? No hay trabajo de frontera. Ni de 4 a 1, ni de 2 a X. Por lo tanto, tenemos el trabajo de 1 a 2, luego el trabajo de 3 a 4 y el trabajo de X a 3. En el caso del trabajo de 1 a 2, este trabajo es negativo porque el trabajo es de compresión, ¿verdad? O sea que hay trabajo siendo ejercido sobre el sistema y no entregado por él. Bien, entonces, en el trabajo entregado, ¿verdad? De 3 a 4 es igual a C sub B por T3 menos T4. El trabajo de 1 a 2, ¿verdad? Es igual al CB por T2 menos T sub 1. Y el trabajo del estado X al estado 3 es igual al calor adicionado, ¿verdad? Es igual al calor adicionado más el CB por, por el CB por TX menos T sub 3. ¿Por qué tenemos aquí el calor, ¿verdad? Más el C sub B por el cambio de temperatura, en este caso
de X a 3 tenemos un proceso a presión constante, y al ser un proceso de presión constante, recordemos que en ese caso tenemos la adición, en este caso se volvería como el cambio de entalpía, ¿verdad? Que sería el trabajo de frontera más el delta U. Así es que obtenemos, lo podríamos obtener también. Bien, entonces, sustituyendo para el trabajo, para el primer trabajo de 3 a 4, nos queda que ese trabajo es igual a 255.02 BTU libra masa. Luego de 1 a 2, perdón, aquí, bueno, de 1 a 2 es igual a del trabajo de 1 a 2 es igual a 178.77 BTU libra masa, y el trabajo de X a 3 es igual a 47.98 BTU libra masa. Sustituimos y tenemos que el trabajo neto es igual a 124.23 BTU libra masa. Bien, aquí tengo un errorcito, ya que aquí este trabajo es negativo. Aquí sí lo coloqué, pero en esta ecuación no, me disculpan. Recordemos que les decía que el trabajo, sería este trabajo de 1 a 2. Recordemos que en el caso del trabajo realizado por el sistema es un trabajo de B sobre el sistema, es un trabajo de compresión, por lo tanto ese trabajo está siendo ejercido por el sistema, por lo tanto es negativo, ¿verdad? Yo aquí directamente en el balance, al hacer el cambio de temperatura, se volvió positivo. A ver si. Entonces, pero incluyéndolo en el trabajo neto, debe colocarse como un trabajo de entrada, perdón. Ahora sí. Bien, no sé si hay alguna consulta antes de pasar al ejercicio número 3. ¿Alguna consulta, alguna duda, observación? Bien, este ejercicio 3 nos dice que un ciclo dual ideal tiene una relación de compresión de 14 y usa aire como fluido de trabajo, ¿verdad? Y nos dice que al principio del proceso de compresión el aire está a 14.7 PSI y una temperatura de 120 Fahrenheit. Ocupa un volumen igual a 98 pulgadas cúbicas. Durante el proceso de adición de calor se transfieren 0.6 BTU de calor a volumen constante y 1.1 BTU a presión constante. Por lo tanto, nos están dando este calor, nos están dando este calor, el calor adicionado a volumen constante, y también nos están dando el calor adicionado a presión constante, que sería 0.6 BTU en el proceso de volumen constante y 1.1 BTU en el proceso de presión constante. Nos piden que utilizando calores específicos constantes, evaluados a temperatura ambiente, determinemos la eficiencia térmica del ciclo. Bien, ¿qué es lo que tenemos? Conocemos la relación de compresión, que es 14, conocemos la presión y temperatura, que corresponde a 14.7 PSI, una temperatura de 120 Fahrenheit, que corresponde a 580 Rankine.
Recordemos que vamos a trabajar con Rankine, así como en el sistema internacional trabajamos con Kelvin. El volumen del estado 1 son 98 pulgadas cúbicas, que las vamos a pasar a pies cúbicos. Nos dan el calor aportado en el proceso de volumen constante y el calor aportado en el proceso a presión constante, que sería 0.6 BTU y 1.1 BTU respectivamente. Las mismas consideraciones, ¿verdad? Suposiciones de aire estándar, los cambios de energía cinética y potencial son negligibles y, bueno, estamos considerando el aire como un gas ideal y los calores específicos, ¿verdad? Los calores específicos se mantienen constantes. Entonces, vamos a obtener esos calores de la tabla A2E, ¿verdad? En el caso del CP, CB y también el valor de K. Y de la tabla A1E vamos a obtener el valor de la constante del gas en PSI pie cúbico sobre libra masa Rankine. Entonces, la eficiencia térmica sería igual al trabajo neto entre el calor de entrada, ¿verdad? Donde el trabajo de entrada, el trabajo neto sería igual al calor de entrada menos el calor de salida. Sustituimos y tenemos esta forma para la eficiencia térmica, ¿verdad? Calcular los calores para luego determinar la eficiencia térmica. Ahora bien, el caso del calor de entrada es la sumatoria de ambos calores, el calor que se adiciona a volumen constante y el calor que se adiciona a presión constante, que también se puede reescribir como la masa. Recordemos que aquí tenemos BTU, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, sería la masa por el C sub B por el cambio de temperatura, que sería TX menos T sub 2. Y en el caso del calor agregado a presión constante, sería la masa por C sub P por el diferencial de temperatura, que sería T3 menos TX. Para el caso del calor de salida, sería la masa por C sub B por el cambio de temperatura, que sería T4 menos T1, que es este proceso que tenemos aquí, un proceso a volumen constante. Bien, el calor de entrada lo podemos determinar directamente, ¿verdad? Al sumar ambos calores que nos dan, el adicionado a volumen constante y el adicionado a presión constante. Ese calor corresponde a 1.7 BTU. Ya conocemos el calor de entrada, que nos resta determinar el calor de salida, ¿verdad? Que sería a partir de la temperatura 1 y la temperatura 4, la masa y el calor específico a volumen constante. Entonces, para determinar esta temperatura, debemos de comenzar analizando primero el proceso isentrópico, luego la adición de calor a volumen constante, ¿verdad? Luego la otra adición de calor, pero a presión constante. Y por último, el proceso de expansión isentrópica. Por lo tanto, siempre debemos determinar todas las temperaturas del ciclo para finalmente determinar el calor de salida. Bien, entonces, del estado 4 se desconocen todas las propiedades, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a determinar las temperaturas de cada uno de los estados anteriores y vamos a comenzar siempre por el proceso de 1 a 2, que es una compresión isentrópica, considerando aquellos calores específicos constantes. De nuevo nos volvemos a ayudar de esas mismas relaciones, ¿verdad? Recuerden que si el calor específico es, perdón, si los calores específicos son variables, utilizamos otras relaciones, que ahí sería P sub R y B sub R, ¿verdad? Para determinar luego las entalpías. Entonces nos auxiliamos de esta relación donde B sub 1 sobre B sub 2 es igual a la relación de compresión, que es igual a 14, ¿verdad? Y T sub 2 tenemos que es igual a T sub 1 por la relación de compresión elevado a la K menos 1. Sustituimos, tenemos que la temperatura del estado 2 es igual a 1666.78 Rankine.
Bien, vamos a determinar el volumen del estado 2 para luego utilizarlo, ¿verdad? En el estado X para determinar la temperatura. Entonces, el volumen específico lo vamos a determinar del estado 2 a partir de la relación de compresión, ¿verdad? Que sería igual a V sub 1 sobre R, y V sub 1 lo determinamos de la ecuación de estado, ¿verdad? Sustituimos y el volumen específico del estado 1 es igual a 14.61 pie cúbico sobre libra masa. Sustituimos y tenemos que el volumen del estado 2 es igual a 1.044 pie cúbico sobre libra masa. Con ese volumen, ¿verdad? Bueno, con el volumen del estado 1 vamos a determinar la masa, porque la masa la desconocemos aún. Despejamos para la masa. Recordemos que el volumen específico es igual al volumen en metros cúbicos dividido entre la masa. Y la masa la necesitamos para determinar el calor de salida en kilojoules, ¿verdad? Igual auxiliarnos para determinar las temperaturas del estado X y también del estado 3. Entonces, si sustituimos, ¿verdad? Para determinar la masa, el volumen dijimos que era 98 pulgadas cúbicas y utilizamos un factor de conversión donde un pie cúbico es igual a 1728 pulgadas cúbicas. Utilizamos el volumen específico del estado 1, que es el que conocemos, igual. Utilizamos este volumen porque conocemos el volumen total en ese estado inicial. Y el volumen específico, dijimos que era igual a 14.61 pies cúbicos sobre libra masa. Hacemos el cálculo y tenemos que la masa de aire es igual a 0.003882 libra masa. Bien, analizando el proceso de 2 a X, ¿verdad? Donde tenemos una adición de calor a volumen constante y nosotros ya conocemos este calor aportado justamente en este proceso, ¿verdad? Que dijimos que el calor aportado en ese proceso es igual a la masa por el calor específico a volumen constante por la temperatura del estado X menos la temperatura del estado 2, podemos, conociendo este calor, despejar para esta temperatura. Por lo tanto, al despejar nos queda esta forma, que sería el calor aportado durante ese proceso entre la masa por el calor específico a volumen constante más la temperatura del estado 2. Sustituimos y tenemos que la temperatura del estado X es igual a 2570.68 Rankine. ¿Va? Ya conocemos esa temperatura. Ahora vamos a analizar el siguiente proceso, que sería el proceso de adición de calor a presión constante, que sería del estado X al estado 3. Entonces, en este caso también conocemos el calor adicionado durante ese proceso, y el calor adicionado durante ese proceso es igual a la masa por el calor específico a presión constante por el cambio de temperatura, que sería T3 menos TX. Conocemos TX, C sub P, la masa y el calor aportado durante ese proceso. Despejamos para la temperatura del estado 3. Sustituimos y tenemos que la temperatura del estado 3 es igual a 3751.34 Rankine. Esa sería nuestra temperatura. Bien, conocemos temperatura del estado 1, temperatura del estado 2, la temperatura del estado X, ¿verdad? Y ya determinamos la temperatura del estado 3. Ahora solo nos resta analizar este proceso para despejar, para obtener, la temperatura de este estado 4, que es la temperatura que nos interesa. Bien, entonces en el proceso de 3 a 4, aquí sería... Expansión y centro.
Bien, entonces vamos a analizar el proceso de 3 a 4, que es una expansión isentrópica, ¿verdad? Y en ese caso utilizamos la misma relación que hemos venido utilizando para procesos isentrópicos de gases ideales, considerando los calores específicos constantes. Bien, despejamos para, a ver, en este caso nos tocaría despejar para T4, ¿verdad? Que es la temperatura que nos interesa. Conocemos T3, ¿verdad? En el caso de B4 es igual, ¿verdad? Para a B1. Y en el caso de B3, no, solo nos queda, no tenemos con qué igualarlo, ¿verdad? Entonces, para determinar la relación esta de volúmenes entre 3 y 4, ¿verdad? Vamos a analizar el proceso del estado X al estado 3. Entonces vamos a hacer uso de esta relación, ¿verdad? Considerando que la masa se mantiene constante del estado X al estado 3, ¿verdad? Y en ese proceso de X a 3, la presión se mantiene constante. Por lo tanto, vamos a cancelar las presiones, ¿verdad? P3 es igual a PX y nos queda esta forma, que BX sobre TX es igual a B3 sobre T sub 3. Entonces, despejando, ¿verdad? De tal forma que nos queda una relación, nos dice que T3 sobre TX es igual a B3 sobre BX. Recordemos que B3 sobre BX es igual a RC, ¿verdad? Y RC nos quedó también como una relación de temperaturas, que sería T3 sobre TX. Entonces, al conocer las temperaturas, que ya conocemos la temperatura del estado 3 y la temperatura del estado X, podemos determinar esta relación o directamente sustituirlas en esta ecuación, ¿verdad? Para obtener la temperatura. En este caso yo calculé la relación de cierre de admisión, que sería igual a 1.459. Entonces, con ese valor y a partir de esta ecuación, ¿verdad? Vamos a determinar la temperatura del estado 4. Bueno, recordemos, a ver, perdón. Perdón, sí. Entonces, tenemos que B sub 2 es igual a Bx, ¿verdad? Y que B1 es igual a B4. Por lo tanto, ¿verdad? La relación anterior que dedujimos nos decía que B3 sobre Bx es la relación de cierre de admisión y dijimos que era igual a 1.459. Aquí creo que se me pasó la 1.459. Aquí está, perdón. Sí. Bien, entonces partimos de que el volumen del estado 2 es igual a B sub X, ¿verdad? Y que el volumen del estado 1 es igual a B4. La relación de cierre de admisión es igual a B3 sobre Bx, por lo tanto se puede reescribir también como B sub 3 sobre B sub 2, que es igual a 1.459. En el caso de la relación de compresión, que este valor si nos dan directamente en el enunciado, tenemos que es igual a B sub 1 sobre B sub 2. Por lo tanto, vamos a despejar para B sub 3 de esta ecuación y vamos a despejar para B sub 1 de esta otra ecuación, ya que B sub 1 es igual a B sub 4. Sustituimos, ¿verdad? En el caso de B sub 3 tenemos que es igual a RC por B sub 2 y en el caso de B sub 1 tenemos que es igual a R por B sub 2. Cancelamos los volúmenes del estado 2 y nos queda esta forma para determinar la temperatura del estado 4. Sustituimos y al final la temperatura del estado 4 es igual a 1518.41 Rankine. Esta sería la temperatura.
Y ahora si tenemos la temperatura del estado 4, podemos determinar el calor de rechazo. Entonces, el calor, bueno, ya habíamos determinado el calor de entrada sumando el calor adicionado a presión y a volumen constante, que es igual a 1.7 BTU. Y vamos a determinar el calor de salida a partir de la masa, el calor específico a volumen constante por el cambio de temperatura. Sustituimos y el calor de salida es igual a 0.6229 BTU. Ahora sí podemos determinar la eficiencia a partir de los calores. Sustituimos el calor de entrada y el calor de salida. Y la eficiencia térmica para este ciclo sería igual a 63.36%. Esa sería la eficiencia térmica para este ciclo dual bajo esas condiciones. Bien, ahora sí, bueno, no sé si alguien tiene alguna consulta o duda con respecto a este último ejercicio. ¿Alguna duda, estimado? Si no hay ninguna. Ingeniero, porque había mencionado que en este ejercicio sí utilizábamos la masa a diferencia de los otros. Ah, ok, sí. En este ejercicio utilizamos la masa porque estamos trabajando con energía directamente, es BTU. Si en este caso, en lugar de BTU, le hubiesen dado BTU sobre libra masa, no necesitamos determinar la masa, ¿verdad? Entonces, como estamos trabajando con energía, que sería BTU, entonces por eso determinamos la masa para que todos los valores determinados de calor de salida, en este caso el calor de salida, necesitamos multiplicarle la masa para obtener BTU. Si no multiplicamos esa masa, íbamos a tener BTU sobre libra masa, que no lo podemos mezclar con BTU, que es el calor de entrada que nos están dando. Igual pasa si nos dan kilojoules, ¿verdad? En el caso del sistema internacional, entonces todos los datos de energía interna específica, entalpía específica, ¿verdad? Y los calores específicos están, recuerden, en kilojoules sobre kilogramo. Por lo tanto, para obtener kilojoules necesitamos multiplicarlo por la masa y en esos casos necesitamos determinar masa. Si tenemos la energía en kilojoules sobre kilogramos, bien, directamente determinamos, no necesitamos determinar la masa. Por ahí les puedo pedir también tasa de energía, ¿verdad? Que sería utilizando flujo másico, recordemos. Bien, bueno chicos, hasta aquí llegaríamos, ¿verdad? Por ahí les subo esta diapositiva si quieren hacer más ejercicios con respecto al ciclo dual, ¿verdad? Creo que en el libro hay unos 3 ejercicios más que por ahí los pueden tomar. Creo que en total hay 6 ejercicios del ciclo dual, de los cuales yo tomé 3 para hacerlos como ejemplo. Y si quieren repasarlo, por ahí pueden encontrar en el libro algunos ejercicios más. Entonces...